Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Hoy es domingo 21 de agosto del año 2022. Para mí es un placer estar reunido aquí contigo y que el Señor pueda bendecir tu vida de manera abundante al estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Gracias por estar en Lecciones que Transforman. Es mi deseo y mi oración que usted pueda ser bendecido de manera abundante. Vamos a orar para iniciar nuestro estudio de hoy. Querido Señor, qué bueno es estar reunidos aquí una vez más para escuchar tu voz, para escuchar tus consejos y para aprender, Señor, a vivir en un mundo de pecado, en un mundo de dolor, en un mundo de sufrimiento. ¿Cómo poder alabar tu nombre, Señor, mientras sufrimos? Hoy vamos a iniciar este estudio maravilloso para poder soportar las pruebas de hoy y del mañana. Bendice a todos mis amigos y hermanos que están reunidos aquí, que han despertado por tu gracia y han sido tocados por tu espíritu para conectarse en este momento y escuchar tu voz. Permite, Señor, que todos los que estamos aquí podamos ser llenos de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, un placer, un gusto estar reunidos una vez más aquí, como ya dije. Gracias por sus comentarios y gracias por sobre todo compartir esta transmisión, este video con todos los amigos, con todos tus familiares que necesitan escuchar la palabra de Dios. Muy bien, amigos, esta semana nosotros iniciamos una nueva jornada de estudio. Y el título de la lección de esta semana es Una vida de alabanza. Qué tremendo título, Una vida de alabanza. Y esta semana vamos a aprender a alabar a Dios en medio del sufrimiento. Pero, ¿cómo podemos alabar a Dios en medio del sufrimiento y la muerte? Esta pregunta representa una de las grandes paradojas del cristianismo, amigos. Pero como ya hemos estado viendo durante los estudios anteriores, lo esencial aquí es comprender la fuente del gozo y la alabanza. ¿Y quién es la fuente del gozo y la alabanza? Dios mismo, claro que sí. Tener esa noción, amigos, no significa, sin embargo, que Dios nos fuerce o nos programe para cantarle alabanzas. Al contrario, si fuera cierto que Dios nos predestina para alabarlo, el mundo estaría haciendo precisamente eso en su conjunto, ¿no? En unísono. Pero obviamente esto no es el caso, amigos. Dios es la fuente de alabanza por ser quien es, nuestro creador. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Rey y nuestro Padre, nuestro juez y nuestro amigo. Es por eso que le alabamos. Y eso es extraordinario, amigos. Es extraordinario. Un principio básico de la vida cristiana en este mundo es que es posible alabar a Dios en medio del sufrimiento, en medio del crisol, cuando llevamos una vida constante de alabanza.
Ojo con esto, una vida constante de alabanza, no ocasional, no a veces, sino constante. Y otro principio es que alabar a Dios en tiempos de crisis se origina en nuestra relación con Dios. Y eso vamos a ver hoy con el ejemplo de Pablo, el apóstol Pablo. Recuerden, por favor, alabar a Dios en tiempos de crisis comienza o se origina en nuestra relación con Dios, donde lo conocemos, lo amamos y confiamos en Él. Esto hablamos la semana pasada, ¿recuerda? Cuán importante por sobre todas las cosas es primero conocer a Dios, porque para confiar en Él tenemos primero que conocerlo. Por eso, alabar a Dios en tiempos de crisis, en tiempo de sufrimiento, en tiempo de dolor, en medio del crisol, se origina en nuestra relación con Dios. Allí en esa relación con Dios, lo conocemos, lo amamos y confiamos en Él. Así que durante esta semana, básicamente vamos a aprender dos cosas. En primer lugar, que el gozo y la alabanza se basan en nuestra relación profunda y significativa con Dios, como parte de nuestra vida, como estilo de vida. Y en segundo lugar, aprenderemos que el gozo y la alabanza cristianos no solo son beneficiosos para nuestra salud y para vencer los crisoles, Dios también los usa para salvar a otras personas. Y esto es realmente extraordinario. Esto realmente es maravilloso, hermanos, queridos amigos. ¿Qué le parece? Todo esto vamos a aprender durante esta semana. Bueno, el texto bíblico para memorizar, el texto base, está en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4, y dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Son palabras del apóstol Pablo. ¿Y en qué contexto Pablo menciona este texto, este versículo? Bueno, amigos, en un contexto de sufrimiento, en un contexto de dolor. Recuerden que Pablo, cuando escribió a los filipenses, él estaba en la cárcel, esperando ser liberado o ser asesinado. Sí, la pena de muerte. Cualquiera de las dos cosas él esperaba, pero no importaba cuál fuera el resultado de su prisión, él dice, regocijaos en el Señor siempre, siempre, ojo, siempre. Y Pablo con toda autoridad menciona esto, siempre, como quien diciéndonos, yo estoy en medio del crisol ahora, estoy dentro de la cárcel, esperando ser liberado o ser asesinado, pero yo he decidido regocijarme en cualquier circunstancia. Y a ustedes también les aconsejo, dice Pablo, regocíjense en el Señor. Y repito, para que no se olviden, regocíjense. Qué tremendo consejo. El pensamiento clave de esta semana, amigos, es que cuando las cosas van mal, cuando estamos en la peor situación imaginable, cuando el crisol se calienta, es entonces cuando necesitamos alabar a Dios. Quizá más que nunca, porque la alabanza, ojo con esto, la alabanza es un medio que nos ayuda a conservar la fe. Recuerde esto, por favor, esta última parte del pensamiento clave de la semana. La alabanza es un medio que nos ayuda a conservar la fe. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Hoy domingo, 21 de agosto, el título del tema es Un marco para la alabanza. Ese es el título del tema de hoy. Un marco para
la alabanza. ¿Y de quién vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del apóstol Pablo. Ustedes saben la historia de Pablo, ¿sí? Allí en sus inicios, cuando se llamaba Saulo, el perseguidor de los cristianos, camino a Damasco para matar cristianos, se encuentra con Cristo, se encuentra con Jesús. Y una luz resplandeciente vuelve ciego, temporal, a Saulo. Y Saulo, mientras está con la ceguera allí, terriblemente, y un dolor en medio del suelo, polvoriento, escucha la voz de Cristo que le dice: ¿por qué me persigues, Pablo? No es a los cristianos a quien estás persiguiéndome. ¿Por qué lo haces? Y entonces Saulo comprende que está cometiendo un grave error. Confiesa su pecado a Cristo y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga entonces? Y ahí es donde Cristo le da indicaciones lo que debe hacer. A partir de allí, amigos, la vida de Saulo cambia y se convierte en Pablo. Ahora no como perseguidor de los cristianos, sino como el predicador de los gentiles, como aquel que lleva el mensaje de Dios a las personas que no eran judías, a los paganos, el apóstol de los gentiles. Y amigos, a partir de allí, Pablo comienza a tener una relación íntima con Cristo, una relación muy cercana, tan cercana, escuche bien por favor aquí lo que le estoy diciendo. Pablo comienza a tener una relación tan cercana, tan íntima con Cristo, que él llegó a mencionar lo siguiente en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Miren cómo expresa su relación con Dios, Pablo. Miren cómo nos muestra la intimidad que Pablo tenía con Cristo. Gálatas capítulo 20, versículo 20. Dice: ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe. Ojo, aquí resalta o vuelve a salir la palabra fe, la cual hemos estado estudiando la semana pasada. Cuán importante es tener una relación de fe con Dios para poder alabarlo en cualquier momento, para poder regocijarnos siempre, como aconseja el mismo Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Una vida de fe. Amigos, esta era la relación que tenía Pablo desde que se encontró con Cristo. A tal punto de que quien vivía, quien actuaba, quien pensaba por él era Cristo. Ya no vivo yo, dice, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Yo vivo la vida por Cristo, dice. Todo lo que hago, lo hago por Cristo. Y en realidad, Cristo hace las cosas por mí, dice Pablo. Por eso también en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, Pablo dice: todo lo que yo hago, todo lo que como, todo lo que bebo, cualquier cosa que yo haga, lo hago para gloria y honra de Dios. Miren, Pablo, amigos, hacía todo para Dios, para gloria de Dios. Y es eso lo que nos aconseja que hagamos también.
Pablo nos está invitando a tener una relación tan íntima con Jesús, tan íntima con Dios, que ya no quiere que vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros y que todo lo que hagamos, lo hagamos para su gloria, para su honra, para contentarlo, para sacarle una sonrisa a Jesús, a Dios. Esa debe ser nuestra vida, amigos. En eso debe consistir nuestra vida. Yo tengo que hacer todo para agradar a Dios. Yo tengo que vivir para glorificar a Dios. Cristo tiene que vivir en mí. Lo que como, lo que bebo, lo que escucho, lo que miro, lo que gusto, todo, absolutamente todo, tiene que ser para glorificar a Dios. Cuando nuestra relación íntima es profunda con Cristo, yo hago de esa manera, yo vivo de esa manera. Pablo nos enseña eso, amigos. Queridos hermanos, eso es lo que nos enseña Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dígame si esto no es extraordinario. Dígame si esto no es maravilloso. Claro que sí, amigos. Pablo tenía una relación íntima con Jesús. Por eso, para alabar a Dios en medio del sufrimiento, para alabar a Dios en medio del crisol, necesitamos primero mantener una relación íntima con Jesús. Y esa comunión con Dios no tiene que ser esporádica, no tiene que ser a veces. Esa relación con Dios tiene que ser constante, a tal punto que Cristo viva en mí y Él haga las cosas por mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, como dije hace un momento, el principio, amigos, el principio para alabar a Dios en tiempos de crisis es nuestra relación con Él. En esa relación lo conocemos, en esa relación confiamos en Él, aprendemos a confiar en Él. Eso es lo que necesitamos comprender. ¿Está bien? Por eso, amigos, cuando Pablo pasó por dificultades, cuando Pablo pasó por situaciones difíciles, se sostuvo firme porque sabía en quién confiaba, porque sabía por quién era perseguido, maltratado. Pablo conocía a su Dios. Pablo conocía a su Jesucristo. Conocía a su Salvador. Y por eso no le interesó, no le importó sufrir y alabar en medio de ese dolor. Pablo, amigos, no sufrió poco, ¿ah? Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 24 al 27, él nos cuenta en qué consistió su sufrimiento. Él dice, en 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. Miren, Pablo nos está contando los momentos de sufrimiento que pasó. Y dice, he estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos, en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas, y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. Miren, amigos, díganme si la vida de Pablo fue fácil. Díganme acaso si la vida de Pablo
fue de color de rosas. Para nada. Pablo fue uno de los hombres que más sufrió en esta tierra. Pero ¿por qué o cómo se mantuvo firme Pablo a pesar de todo eso? Acabamos de leer Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo se mantuvo firme porque Cristo vivía en él, porque ya su vida, su yo, no manejaba su existencia. Era la vida de Cristo quien existía en él. Y todo lo que él hacía, lo hacía para glorificar a Dios, para honrar a Dios, para alabar a Dios. Y Pablo termina diciendo, he quedado o he temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Qué tremendo testimonio de Pablo. Amigos, esta fue la vida de Pablo. Así fue. Pero él, a pesar de ese sufrimiento y dolor que pasó, mencionó en Romanos capítulo 8 lo siguiente. Vamos a leer primero el versículo 35. Miren, amigos, no importa cuántos golpes, cuánto frío, cuánto hambre, cuánto desprecio recibió Pablo, él dijo así, Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién me apartará del amor de Cristo? Mire esta pregunta tremenda. ¿Quién me apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia? ¿Por qué habla Pablo así? Por todo lo que pasó. Ya leímos, 1 Corintios, ya leímos, capítulo 11. Él pasó tribulación, él pasó angustia, persecución, hambre, indigencia, peligro, violencia. Todo eso pasó Pablo, pero él dice, ¿esto me apartará del amor de Cristo? Y él menciona en los versículos 38 al 39 de Romanos capítulo 8, estoy convencido, miren amigos, esto es fe, estar convencido es fe, tener la plena seguridad es fe. Pablo llevaba una vida de fe. ¿Y dónde surgió esa vida de fe? ¿Dónde se desarrolló, dónde comenzó a desarrollarse la fe fuerte que tenía Pablo? ¿Dónde? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ahí comenzó. Amigos, la fortaleza espiritual de Pablo para confrontarse ante los desafíos de la vida, ante el sufrimiento, ante el dolor, y alabar a Dios en medio de todo eso, comenzó en su relación íntima con Cristo. Allí comenzó. Si usted y yo no tenemos una relación íntima con Cristo, no podremos soportar la vida de dolor y sufrimiento, el crisol que aparezca en nuestra vida. Por eso es importante comenzar a conocer a Dios para poder confiar en Él, para poder comprender sus planes en nosotros. Si no mantenemos una relación íntima con Jesús, nada tendrá resultado en nosotros. Por eso Pablo dice aquí, estoy convencido, relación de fe, estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación. Miren, Pablo abarca toda la creación, todo lo que existe en esta tierra. Si viene contra él, nada podrá apartarme del amor de Dios, ese amor que me ha manifestado en Cristo Jesús, Señor mío. Oh amigos queridos, esta es la expresión de Pablo. Este es el amor hacia Dios que Pablo tenía. Nada podía separarlo. Al contrario, todo ese sufrimiento, esa angustia,
Todo ese crisol que pasaba lo fortalecía más y le inspiraba, lo motivaba para alabar a Dios. Así es, eso es lo que debe pasar con nosotros, hermanos. Queridos amigos, esto es lo que debe pasar con nosotros. Por eso, Él hoy nos dice en Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 7. Ahora sí va a tener sentido lo que vamos a leer. Sí, ahora va a tener sentido. Vamos a comprender por qué Pablo nos dice, vivan con alegría su vida cristiana. Oh, qué tremendo, amigos. Miren ahora el resultado del consejo o que termina como un consejo de Pablo hacia nosotros. Después de haber visto toda la travesía resumida en algunos versículos, la travesía de vida de Pablo, él viene y nos dice, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Miren, oh, ¿cómo podemos vivir con alegría cuando nos va mal en la vida? ¿Cómo podemos vivir con alegría cuando hay sufrimiento en nosotros? ¿Cómo? Con una relación íntima, primero con Jesús. Aprendamos a vivir una vida cercana con Cristo. Cuando eso suceda, comenzaremos a conocer a Dios. Y cuando lo conozcamos, nos enamoraremos de Él. Lo amaremos. Y ese amor, amigos, ese amor se mantendrá en nosotros y nada podrá separarnos de ese amor. Por eso dice, vivan con alegría su vida cristiana. Y mire lo que dice más Pablo. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. Que todo el mundo se dé cuenta, dice. La alegría de su vida cristiana tiene que mostrarse al mundo. El mundo tiene que conocer que aún en medio del dolor, en medio del sufrimiento, ustedes pueden vivir felices, pueden regocijarse, pueden estar alegres. Que miren eso los habitantes de la tierra, que miren, para testimonio de Dios ustedes alégrense en el dolor. ¿Y por qué vamos a alegrarnos en el dolor? No solo para dar testimonio al mundo, sino para mostrar de que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Sí, eso es lo que el mundo tiene que saber. Sí. Amigos, Pablo dice aquí, el Señor Jesús viene pronto. Ese es un motivo más para alegrarnos en medio del sufrimiento, en medio del dolor. El Señor Jesús viene pronto. ¿Y por qué debe darnos alegría eso? ¿Por qué debe regocijarnos esto? De que el Señor Jesús viene pronto. Porque cuando Jesús venga, todo este mal que estoy viviendo, todo este sufrimiento que estoy pasando, todo este crisol que ha llegado a mi vida, será eliminado de mí. No más dolor, no más sufrimiento, no más lágrimas, no más llanto, no más clamor, no más muerte, dice Apocalipsis capítulo 21, versículos 4, 5. No más muerte. Por eso debo regocijarme hoy, aun cuando esté sufriendo, porque tengo la esperanza que Jesús viene pronto y cuando Él llegue, mi vida será transformada. Este mundo será transformado. Todo será diferente para bien. Por eso Pablo dice, vivan con alegría su vida cristiana hoy. Vivan, no importa si están sufriendo, vivan con alegría. Porque el Señor Jesús viene pronto. Y mientras tanto, muestren al mundo que hay esperanza en medio del dolor. Hay esperanza. Amén.
Gloria a Dios por eso. Y Pablo continúa diciendo, no se preocupen por nada. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. ¿Por qué Pablo dice agradezcan a Dios al orar? ¿Por qué? Porque Pablo quiere que de adelantado ya sepamos que el Señor va a responder nuestra oración. Porque Dios responde todas las oraciones, amigos. De acuerdo a su voluntad, Él responde todas las oraciones. No pienses que hay oraciones que Dios no te responde. Claro que te responde. Toda oración que tú hagas, el Señor te va a responder. Y agradece a Dios por adelantado. Porque todo lo que Él te responda es para tu bien. Te guste o no te guste, es para tu bien. Responda como quieras o no quieras, el Señor te responde para tu bien. Por eso agradece a Dios, porque Él sabe lo que hace. Por eso dice Pablo, no te preocupes tú, tranquilo. No te preocupes, aunque la respuesta venga como no quieres que venga, tranquilo, porque es Dios quien está controlando tu vida, porque Él conoce el panorama completo, Él conoce el futuro por adelantado. Tú no conoces, déjalo, por eso no te preocupes. Él va a solucionar las cosas en tu vida. No te preocupes, por nada te preocupes, dice Pablo aquí. Sigue orando, tú sigue pidiendo a Dios todo lo que necesites, porque Él va a responder. Agradece, vive una vida de agradecimiento, no de preocupación. Vive una vida de agradecimiento, no una vida de angustia, de desesperación, no tranquilo. Dios te dará paz si tú vives una vida de oración y de agradecimiento. Si tú vives una vida de alabanza, de alegría, de regocijo, si tú vives una vida así, Dios te va a dar paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, dice Pablo. Pero es una paz que protege el corazón, que protege el entendimiento de los que ya son de Cristo. Esa paz, amigos. Qué maravilla esto, ¿no creen ustedes? Qué maravilla. Qué extraordinario. Por lo tanto, amigos, hermanos, aquí hay una idea principal del estudio de hoy y que nos va a acompañar también durante toda la semana. Lea conmigo lo que está en su pantalla apareciendo. Miren, por lo tanto, después de hablar todo, podemos concluir diciendo que la alabanza es un acto de fe. ¿Qué es la alabanza? Es un acto de fe. ¿Por qué? Porque la alabanza es algo que hacemos no porque nos sintamos bien. Ojo con esto, por favor. La alabanza a Dios no es algo que hacemos porque nos sintamos bien, sino por la verdad de quién es Dios y lo que nos ha prometido. Por eso alabamos a Dios, aunque no sintamos ganas, aunque estemos en un momento de dolor, podemos alabar a Dios. ¿Por qué? Porque creemos en Él, porque creemos en sus promesas, porque sabemos que Él es un Dios real, porque lo conocemos. Por eso alabamos a Dios aunque no sintamos ganas, aunque estemos llorando, aunque estemos sufriendo, alabamos a Dios porque sabemos quién es Él. Lo conocemos y conocemos sus promesas. Por eso la alabanza no es un asunto de sentimiento. Yo no voy a cantar porque siento y no voy a cantar o voy a dejar de cantar porque no siento. No, amigos, yo tengo que cantar. Tengo que alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es mi creador. Él es mi redentor. Él es el eterno.
Él es el omnisapiente, el omnipotente, porque Él es mi Salvador. Por eso yo le alabo. No porque me sienta bien, no porque todo el momento estoy riéndome. No, no. Aún en mis lágrimas, aún en mi dolor, yo alabaré al Señor porque Él es mi Dios. Por eso, la alabanza es un acto de fe, amigos. ¿Y qué es fe? Fe es plena seguridad. Fe es convicción de saber que existe aunque no lo vea. Así es. Por eso la Biblia dice, los que adoran a Dios tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la base de mi adoración? Entonces, ¿cuál debe ser la base de mi alabanza? La verdad de Dios. La verdad y mi comunión con Él. Esa es la base de mi alabanza a Jehová. Esa es la base. Ahora, amigos, esta semana vamos a aprender cómo eclipsar nuestros problemas con una gloriosa alabanza en medio del crisol. ¿Sí? ¿Cómo podemos ignorar nuestros problemas con una gloriosa alabanza en medio del crisol? ¿Cómo? Amigos, hay dos principios para alabar a Dios en medio del crisol. Dos principios. El primer principio es que debemos tener fe. Debemos tener fe en Dios a pesar de nuestros sentimientos. Ten fe y alaba a Dios a pesar de tus sentimientos, amigo, amiga. Sí, la fe es importante, pero para tener fe, para tener plena confianza, para tener convicción, para creer en Dios, yo tengo que conocerlo y para conocerlo tengo que mantener una íntima comunión con Cristo, con Dios. Cuando yo tengo una íntima comunión con Dios, no importa cuántos latigazos como Pablo reciba, yo seguiré alabando a Dios. No importa cuánta hambre pase como Pablo, yo seguiré alabando a Dios. No importa cuánto frío pase, yo seguiré alabando a Dios. No importa cuánto desprecio reciba, yo seguiré alabando a Dios como Pablo. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Qué significa eso? Yo vivo para Dios, yo vivo para glorificar a Dios, no por mí, no para mí, ya no vivo para mí. Mis deseos, mis anhelos ya no interesan. Interesan los anhelos y los deseos de Dios. A mí lo que me importa no es tanto mi bienestar físico. Lo que me importa es glorificar a Dios, agradar a Dios. Si destruyen mi cuerpo, yo sé que Cristo reconstruirá mi cuerpo cuando venga por segunda vez. No importa cuánta persecución, cuánta angustia, cuánto desprecio, nada me separará del amor de Dios. Esa es la fe, amigos, que debemos tener. No importa mis sentimientos aquí, pero yo tengo que alabar a Dios. En las buenas o en las malas, tengo que alabar a Dios. Pero recuerden, ¿cómo podré hacer eso? Con la fe. Sin fe es imposible alabar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que yo adquiera el reino de los cielos. La fe, mi relación con Dios es lo que me salvará, es lo que me sostendrá, es lo que me hará enfrentar con victorias los desafíos de la vida. Mi relación con Dios. Así es. Y el segundo principio para alabar a Dios en medio del crisol es practicar siempre eso. Siempre tengo que practicar la fe a pesar de mis sentimientos. Siempre, no esporádicamente. No, no, no. No,
siempre, cuando estoy alegre o cuando estoy triste, cuando lo estoy pasando bien o cuando estoy pasando sufrimiento. Yo tengo que alabar a Dios siempre, tengo que practicar eso. Cuando yo hago de mi vida estos dos principios, entonces yo podré alabar a Dios no importa lo que pase, siempre, como dice Pablo, regocíjense siempre, siempre. Así es, amigos. Entonces, ¿cómo podemos eclipsar nuestros problemas con una gloriosa alabanza en medio del crisol? Primero, ten fe en Dios a pesar de tus sentimientos. Segundo, practica siempre esto. Practica. Porque amigo, amiga, tenemos que ser disciplinados y la disciplina tiene que ver con la práctica. Cuanto más yo repita algo, se vuelve un hábito. Y luego ese hábito se pasa a formar parte de mi carácter, de mi carácter. ¿Y qué es carácter? Carácter es lo que soy cuando nadie me ve. Entonces, cuando nadie me ve, yo continúo alabando a Dios. Cuando todos me ven, continúo alabando a Dios. Yo soy siempre transparente en mi relación con Dios, donde esté. Así es. Pero esto continuaremos hablando durante toda la semana. Ahora, yo quiero a ustedes mostrarles dos formas de alabar a Dios. Hay más, ¿no? Hay más. Pero yo quiero resaltar estas dos formas de las tantas que hay de alabar a Dios. Dos formas. En primer lugar, podemos alabar a Dios cantando y podemos alabar a Dios en segundo lugar orando. Así es. Dos formas principales o básicas de alabar a Dios. En primer lugar, cantando y en segundo lugar, orando. Amigos, yo he puesto aquí un texto bíblico cuando digo que podemos alabar a Dios cantando. Hechos capítulo 16, versículos 16 al 34, nos cuentan la historia de Pablo y Silas. ¿Se acuerdan esa historia? Pablo y Silas. Por hacer la obra de Cristo, los encarcelaron y en esta ocasión, cuando les metieron a la cárcel, los golpearon con latigazos y después lo metieron a la cárcel. Ellos dice, Hechos capítulo 16, versículos 16 al 34, está esta historia, dice que ellos cantaban, cantaban, cantaban y cantaban dentro de la cárcel. Todos los presos escuchaban los cantos, incluso los guardias de la cárcel escuchaban los cantos y cantaron hasta la medianoche y de pronto hubo un terremoto. Se abrieron las puertas de las cárceles y el guardia que estaba encargado de la cárcel se asustó. Todo estaba oscuro, todo se apagó, todo estaba en silencio. Se asustó que los presos hayan escapado y entonces quiso matarse, porque la pena era una pena de muerte para aquel guardia que dejaba escapar a los presos. Pero antes de que él se matase, Pablo y Silas vinieron y le dijeron, tranquilo, no lo hagas. ¿Por qué? Porque todos estamos aquí. ¿Y qué pasó? Este hombre se entregó a Jesús por el testimonio ¿de quién? De Pablo y Silas. ¿Y dónde empezó este testimonio? ¿Dónde empezó esta predicación? En la música, en los cantos que Pablo y Silas entonaban en medio del sufrimiento, en medio de la cárcel. Por eso yo les dije al inicio del estudio, queridos amigos, por eso yo les dije que una de las cosas que nosotros vamos a aprender es que el gozo y la alabanza cristianos no solo son beneficiosos para nuestra salud y para vencer los crisoles propios,
sino también Dios usa este gozo y esta alabanza para salvar a otras personas, así como salvó a este carcelero. La casa, la familia de este carcelero también fue salvado por el mensaje de la alabanza de Pablo y Silas. Por eso cuando alabamos en medio del dolor, en medio del sufrimiento, otras personas miran ese testimonio y, y entregan su vida a Jesús también, porque dicen, yo quiero ser como ustedes. Yo quiero ser como ustedes porque ustedes no se drogan cuando están en problemas, no se alcoholizan cuando están en problemas, ustedes no pelean, no se divorcian cuando están en problemas. Ustedes alaban al Señor cuando están en problemas. Yo quiero ser así también. El testimonio salva también. Y ellos cantaron, ¿se dan cuenta? Cantaron y ese canto no solo los benefició a ellos, sino también benefició a otras personas. Y orando también, amigos, orando también alabamos a Dios. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, oren en todo tiempo, con acción de gracias, oren en todo tiempo. Y en Hechos capítulo 12, versículos 6 al 17, que yo he puesto aquí un texto bíblico, amigos, está la historia de la liberación de Pedro de la cárcel. Una de las razones fundamentales, por qué Pedro salió de la cárcel liberado a través de un milagro por un ángel, fue porque en otro lado, en una casa, los discípulos oraban por Pedro, oraban y oraban dando gracias. La oración tiene mucho poder. Por eso es importante alabar a Dios orando también. Y amigos queridos, miren, aquí yo he puesto solamente 4 himnos que podemos usar para alabar a Dios y ser liberados de la ansiedad y tener paz. 4 himnos. 4 himnos como ejemplo. Hay muchos más, hermanos. Hay más de 600 himnos en nuestro himnario para alabar a Dios y tener paz y ser liberados de la ansiedad y dar un buen testimonio a los demás. Yo quiero contarles algo. En muchas ocasiones yo he pasado momentos terribles, terribles de ansiedad, terribles de preocupación. Y cuando yo he estado en esos momentos, amigos, una de las cosas que me ha ayudado, me ha fortalecido, me ha liberado de esa ansiedad y me ha traído paz fue cantar himnos. Sí, cantar himnos. Y cuando uno canta, hermano, hermana, la paz de Dios inunda nuestro ser. Uno de los himnos maravillosos que usted puede cantar está en el himno o en el número 411, Bajo sus alas. Permítame, por favor, traer mi himnario en este momento, que está aquí atrás nada más, en mi biblioteca. Un momento. Muy bien, ya estoy aquí de vuelta. Aquí tengo un himnario. Yo voy a buscar el himno 411. El himno 411. Y mira lo que dice la letra de este canto, que titula Bajo sus alas. Cuando tú estés triste, cuando tú estés en problemas, cuando estés en medio del crisol, abre tu himnario o búscalo en YouTube o en la internet, el himno 411 y canta Bajo sus alas. El canto dice así. Bajo sus alas seguro descansó, aunque anochece y amarga el turbión. En él confío, su brazo me guarda
Hijo soy de su eternal redención. Salvo en Jesús, ¿quién del podrá apartarme? Como Pablo dice, ¿no? Bajo sus alas siempre estaré, salvo y seguro por siempre. Hermanos, cuando nosotros cantamos estas letras, estamos alabando a Dios y dándonos la seguridad de su presencia. Bajo sus alas tenemos eterno refugio, dice el himno. Siempre para mí no hay remedio en la tierra, pero Cristo me sana y me da bendición. Bajo sus alas yo tengo placer indecible. Me escondo aquí mientras pase mi afán. Fiel protección de mi fiero enemigo, paz y salud me proporcionarán, dice este himno maravilloso. Miren, ¿cómo no podremos alentarnos al cantar estos himnos? Otro himno está en el número 424. Mira lo que dice el himno 424, que es ¿cómo podré estar triste? Un himno muy conocido, ¿no? Pero hay que cantar, hermano, hermana. No solo saber que existe el himno. Cuando estés en momentos difíciles de preocupación, de ansiedad, abre tu himnario y canta. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él, si aún las aves tienen seguro asilo en Él. Y dice el coro, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Oigo al Señor decir, nunca te desalientes, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades. Siempre que estoy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca de Él camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta y me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Qué maravilla, ¿no? Qué extraordinario. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Oh, hermano, yo le digo, ¿usted no se va a animar con estas letras? ¿Usted no se va a fortalecer al cantar estos himnos? ¿Cómo que no, hermano? Pruebe y usted verá que las cosas van a mejorar cuando cante estos himnos. El himno 420, mire lo que dice el himno 420. Nunca desmayes, que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. En duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Si vienen pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. ¡Wow! ¡Qué hermosos himnos, hermanos! ¿Ah? Y uno más, un himno más, el himno 426. Mira lo que dice este himno 426. Tengo paz, dice el himno. ¿Ah? Tengo paz con mi Dios, tengo paz con mi Dios. Mi mal ha ocultado su rostro de mí, mas Cristo lo clavó en la cruz. Perdón alcancé, su amor me salvó. Gloria a Dios, hoy mi alma está en paz.
Hoy mi alma está en paz. No importa mi suerte, seguro estaré, pues mi alma está en paz con mi Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Queridos amigos, así podemos alabar a Dios. Alabar con cantos. Estos cantos nos van a ayudar a liberarnos de la ansiedad, nos van a ayudar a liberarnos de las preocupaciones. Cuando Pablo y Silas cantaban en la cárcel, se sentían en paz. Cuando Pablo y Silas cantaban en la cárcel, encontraban fortaleza y esperanza. Se olvidaban de los problemas. Por eso hay que cantar, hermano. Canta media hora, 30 minutos, una hora. Canta y vas a ver cómo el Espíritu de Cristo envuelve tu vida y te trae paz y tranquilidad. Así que los cantos son una forma o es una forma de alabar a Dios. Pero también le dije a usted que la oración es otra forma de alabar a Dios, sí. Pero yo quiero indicarte algo. A veces nosotros oramos y ya no sabemos qué más decir cuando pasan 2 minutos, 3 minutos. Para evitar ese problema de no saber qué más orar cuando comenzamos a orar, yo te invito a orar con la Biblia. Ora con la Biblia. Y usted dirá, pastor, ¿cómo se ora con la Biblia? Usted busque textos bíblicos de alabanza, de adoración en la Biblia. Abra su Biblia cuando usted va a arrodillarse o va a orar y comience a orar leyendo estos textos bíblicos. Yo le voy a dar algunos ejemplos aquí. Miren, yo he puesto 4 textos bíblicos, en realidad son algunos más, unos 7 textos bíblicos en 4 libros. Y miren, así podríamos orar. Por ejemplo, yo voy a buscar Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15 y voy a buscar el versículo 2. Miren, en el capítulo 15 de Éxodo está el cántico de Moisés y de María, después de pasar el Mar Rojo. ¿Y saben cómo cantó? Solo una partecita voy a leer, el versículo 2 y luego el versículo 11. Éxodo capítulo 15, versículo 2 y versículo 11. Dice así el versículo 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación. Este es mi Dios a quien yo alabaré, el Dios de mi Padre a quien yo enalteceré. Tú puedes orar y en medio de tu oración puedes decir, Jehová, tú eres mi fortaleza y mi cántico. Jehová, tú has sido mi salvación y serás siempre. Tú eres mi Dios, Señor, a quien yo te alabaré. Tú eres mi Padre, Señor, a quien yo enalteceré. Mira, tú estás orando, pero estás leyendo la Biblia de manera personal, en primera persona. Y tu oración va a tener mayor sentido si haces eso. El versículo 11, por ejemplo, mientras estás orando, di, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Oh Señor, maravillosas son tus hazañas. Hacedor de prodigios eres tú, Señor. Mire, imagínate cuando tú estás orando esto y mencionas estos textos bíblicos, con tu Biblia abierta allí, dígame si las preocupaciones y la angustia no van a desaparecer de ti mientras estás alabando así al Señor a través de tu oración. Qué maravilloso, ¿no? Vamos a Primera de Samuel ahora. Primera de Samuel, mira, Primera de Samuel capítulo 2, versículo 2. Esta es la oración o el cántico de Ana, ¿sí? Es la oración de Ana, pero que se convirtió en un canto. Mira lo que dice, Primera de Samuel capítulo 2, versículo 2. No hay santo como Jehová, porque no hay nadie fuera de ti, ni refugio como el Dios nuestro.
Mira, tú estás orando, pero con tu Biblia abierta, hermano. Y puedes leer este texto también y decirle, Señor mío, no hay santo como tú. No hay nadie fuera de ti, Señor. Tú eres mi refugio, tú eres el Dios mío. Qué lindo, ¿no? Capítulo 7, versículo 22. Mira, otra parte de la Biblia que puedes incluir en tu oración, en tu oración. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 22. Aunque no es el texto, disculpe, vamos a pasar a Primera de Corintios. Primera de Crónicas, capítulo 16. Le estoy presentando textos específicos, hermano. Yo sé que en toda la Biblia hay textos maravillosos, pero quiero mostrarte algunos de ellos. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 34. Mira lo que dice acá. Este es el salmo de acción de gracias de David, pero en el versículo 34, Primera de Crónicas 16, 34 dice así: aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Aquí hay otra parte que puedes incluir a tu oración. Yo te alabo, Señor, te aclamo porque tú eres bueno, porque tu misericordia es eterna para mí y para todos tus hijos. Puedes decir en tu oración, tomando el texto bíblico que acabamos de leer. Luego tú puedes leer el Salmo 30, el Salmo 92, el Salmo 145. Son algunos salmos maravillosos que puedes incluir en tu oración de alabanza. Mire lo que dice, por ejemplo, el Salmo 145. Vamos a leer uno de estos salmos porque hay varios que he puesto aquí. El Salmo 145 dice así. Mira, qué extraordinario este salmo de alabanza que puedes incluir en tu oración. No es malo, hermano, hermana, no es malo abrir los ojos cuando estás orando para leer la palabra de Dios. No, no te preocupes. Así que ora leyendo la Biblia, porque en la Biblia hay muchos textos bíblicos de alabanza. Y este es uno, el Salmo 145. Vamos a leer el 1 y algunos textos más. Dice, 145:1. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, oh Dios, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande eres, Jehová, y digno de suprema alabanza. Tu grandeza es insondable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de tu gloria, Señor, y magnificencia, yo te alabo. En tus hechos maravillosos meditaré. Miren, ¿te das cuenta? Si tú pones estos textos bíblicos en tu oración se va a volver en una alabanza, hermano, hermana. En una alabanza. Por eso yo te dije que puedes alabar a Dios cantando y orando. Son dos formas básicas para alabar a Dios. Y estoy seguro que si haces eso, las cosas mejorarán en tu vida. ¿Está bien? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Hermoso, ¿no? Maravilloso. Así es. Este es el marco, amigos. Como dice el título de la lección de hoy. El marco para la adoración, para la alabanza. ¿Sí? Comienza en la comunión con Dios y luego en los cantos, en la oración, podemos alabar a Dios. Así es. Vamos a responder las dos preguntas que aparecen en la lección de hoy. Las dos preguntas. La primera pregunta dice, lee Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 7. Ya hemos leído. Y dice, ¿cómo crees que Pablo pudo haber escrito esto siendo que estaba en una prisión? En este pasaje, ¿cuáles son las claves para obtener la paz de Dios? Bueno, mi respuesta es esta y la comparto con ustedes. En primer lugar, la clave es, debemos regocijarnos incluso cuando no haya motivos para hacerlo. Yo te pregunto, Pablo, en la cárcel,
¿Tenía motivos para alabar a Dios? No tenía motivos, porque había sido latigado o latigado, golpeado y todo. Pero él alabó a Dios a pesar de el sufrimiento que estaba pasando. ¿Ya? El sufrimiento que estaba pasando. Humanamente no tenía motivos, ¿no? Pero espiritualmente, claro que sí, porque tenía un Salvador, tenía un Redentor, tenía un Dios eterno que lo ayudaba, le daba la vida. Pero humanamente hablando, ¿no? En medio del dolor, ¿qué motivos hay, amigos? Aparentemente. No hay, ¿no? Pero hay que regocijarnos incluso cuando no haya motivos para hacerlo. En segundo lugar, para regocijarnos siempre hay que practicar. Como ya mencioné, hay que practicar, es decir, hay que gozarnos aunque nos parezca poco natural o hasta irracional estar cantando, estar orando. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. En conclusión, hay que entender que la alabanza es un acto de fe, es de fe. Alabamos por la verdad de quién es Dios y lo que nos ha prometido, no porque nos sintamos bien, hermanos, ¿ya? No porque nos sintamos bien, eso hemos aprendido en la vida de Pablo hoy. Él, aunque no se sentía bien, sentía frío más bien, sentía hambre, sentía dolor cuando lo golpeaban, ¿no? Aunque sentía eso, cosas feas, pero él a pesar de eso alabó. ¿Por qué? Porque la alabanza es un acto de fe en Dios. Alabamos no porque sentimos, sino alabamos por Dios, por quién es Él. Él es mi creador, Él es mi redentor, Él es el que lleva el control de mi vida. Por eso yo tengo que alabar siempre a Dios, porque Dios es eterno. Vamos a la segunda pregunta, que es una pregunta aplicativa que usted lo va a responder de forma personal. La pregunta aplicativa dice, ¿cuál es la verdad acerca de Dios que Pablo identifica en el pasaje de hoy? ¿Cuál es? La verdad que te permite regocijarte incluso en la cárcel. ¿Cuál es? Yo leí el texto bíblico, hermano, hermana, que decía que el Señor Jesús viene pronto. ¿Te acuerdas de esa frase? El Señor Jesús viene pronto. Eso es lo que le alentaba a Pablo, ¿ya? Esa era la verdad acerca de Dios que le permitía regocijarse en el Señor, incluso en la cárcel. ¿Sí? Y de que las oraciones eran contestadas por Dios. Tú puedes hacer una breve lista de lo que sabes que es la verdad acerca de Dios. ¿Qué verdades hay acerca de Dios, hermano, hermana? ¿Qué verdades que encuentras en la Biblia? ¿Qué verdades? Verdad de que Dios es amor, de que Dios es consuelo, de que Dios es compañía, de que Dios lo sabe todo, sabe tu necesidad, de que Dios es tu ayudador. ¿Sí? Todas esas verdades, haciendo una lista, pueden mostrarte de que tú tienes esperanza. Y cada vez que repasas esa lista, alaba a Dios, alaba a Dios. Sí, hermano, hermana. Y todo eso va a cambiar tu forma de ver las cosas. Todo eso va a cambiar tu forma de ver las cosas. Va a ser mejor. Querido hermano, querida hermana, de esta forma concluimos el estudio de hoy. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¿Podemos entonces alabar a Dios en medio del crisol? Sí. ¿Cómo? Primero conociéndolo, a través de una relación íntima con Él. Cuando lo conozcamos vamos a tener confianza en Él y vamos a saber que aún en medio del dolor yo puedo ser agradecido a Él y puedo cantarle, y que cada vez que cante y mencione los himnos, esas letras maravillosas, mi fe se fortalecerá. Puedo orar también abriendo la Biblia y alabar al Señor por todas las maravillas y grandezas que Él ha hecho y hace por mí. Por lo tanto, hermano, hermana, siga adelante, que el marco en su vida sea la alabanza, la adoración. Que la alabanza lo envuelva a usted en los momentos
todos de la vida. No importa lo que pase, no importa. Usted alabe a Dios, así como lo hizo Pablo, ¿no? Lo hizo Pablo. Deje que Dios viva en usted. Usted ya no viva más. Que su yo no supere la voluntad del Señor. Que su orgullo sea eliminado por la voluntad del Señor. Y usted pueda decir como Pablo, ya no vivo yo. Es decir, ya no hago mi voluntad. Yo no vivo para mí, yo vivo para Cristo. Todo lo que hago, coma, beba, cualquier cosa, lo hago para honra y gloria de Dios. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu palabra. Muchas gracias por ayudarnos a entender, Señor, tu mensaje. Y tú quieres que hoy y siempre te alabemos. Pero esa alabanza tiene como principio nuestra comunión contigo. Si no tenemos una comunión contigo verdadera, jamás te conoceremos y jamás confiaremos en ti. Y lo que haremos no será alabarte, sino enojarnos, murmurar y hacer las cosas mal. No queremos eso, Señor. No queremos eso. Gracias por todo. Bendice tu palabra en nuestras vidas, Señor. Que cambie y transforme estas lecciones que hemos aprendido, todo nuestro existir. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Queridos amigos, muchas gracias por su compañía. Gracias por quedarte hasta aquí. Fue un amplio estudio, ¿no? Pero valió la pena, porque hoy es el primer día y tenemos que poner las bases de todo lo que vamos a estudiar esta semana. Gracias por quedarte. Te pido, por favor, que puedas compartir este estudio. ¿Está bien? Comparte este estudio donde tú estés con todos los que puedas y el Señor bendecirá también la vida de todas las personas. Hasta luego. Muchas bendiciones. Nos vemos mañana. Que tengas un lindo inicio de semana.